Semana pasada estábamos viendo el capítulo 2 de Islam. En el capítulo 1 estábamos viendo lo que era la historia preislámica, todo lo que pasó desde la creación del mundo hasta básicamente el siglo VII cuando surge el Islam. Ese fue el primer capítulo. El segundo capítulo entonces veíamos acerca del Islam en sí, que era lo que ellos creían, que es lo que ellos creen hasta el día de hoy, y un poquito de la vida del profeta Mahoma. Hoy vamos a ver principalmente qué ha pasado desde el siglo VII hasta nuestros días con esto del Islam, qué es lo que, cómo se está abarcando la política, la economía y la situación global y la presencia que tenemos ahora inclusive en las Américas. Recordemos que estos países que están en verde son los países que principalmente son musulmanes. En el mundo hay 7.000 millones de personas y de esos 7.000 millones, 1.700 millones son musulmanes. Entonces, uno de cada 4 son musulmanes. Eso es una gran cantidad de personas. Son uno de cada 4 que piensan algo muy diferente a lo que nosotros pensamos y que, aunque no todos se arman, aunque no todos son agresivos, de una u otra manera soportan la idea de que el Islam debería ser la religión global. Punto. Los cristianos están equivocados, los judíos están equivocados, las otras filosofías occidentales, orientales inclusive están equivocados. El mundo tiene que ser musulmán. Así no se armen, eso es lo que cree el común de la gente, inclusive aunque no sea agresivo. Entonces son uno de 4 personas que creen esta religión. A propósito, ellos no creen que el Señor Jesucristo murió en la cruz, sino que fue Judas. Solo que nosotros los cristianos andamos engañados hasta el día de hoy, entre otras cosas que tienen unas ideas raras y que es lo que prima en su existencia el día de hoy y que nos hace muy agresivos a algunos de ellos. Recordemos que el profeta del Islam es el profeta Mahoma. Él fue el que fundó la religión del Islam en el siglo VII. En el año 620 aproximadamente es que él comienza a esparcir la religión del Islam. Bueno, de hecho en el 610, a la edad de 40 años, comienza a regar la idea del Islam, que eran muy politeístas ahí en Arabia Saudita, que tenían muchos dioses. De hecho, su familia era la que estaba a cargo de la Meca, la ciudad principal de Arabia, y su dios principal era la luna. Bueno, para ellos era masculino, el dios luna, equivalente al dios sol de los otros paganos. Le mantenían al menos el género masculino. Para ellos el sol era femenino. Según Mahoma, él, aunque fundó el Islam en el siglo VII de nuestra era, él dice que lo que hizo Abraham 2000 años antes del Señor Jesucristo, o sea, 2700 años de su existencia de Mahoma, 2700 años antes, o para nosotros, hace 4000 años, que Abraham iba a sacrificar a su hijo. En realidad él dice iba a sacrificar era a Ismael, no a Isaac. Una de las muchísimas cosas que él tergiversó de los textos bíblicos, tanto de los judíos del Antiguo Testamento como de los cristianos del Nuevo Testamento. Miremos lo que dice por un momento Génesis, en el capítulo 16, versículo 11. Esto es lo que dice la Biblia acerca del hijo de Abraham, de Ismael. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael es el primer hijo de Abraham con Agar, la sirvienta de Sara. Dios ya les había dado una promesa de que Sara y Abraham iban a tener un hijo, pero Abraham y Sara, al no tenerlo y ya están de avanzada edad, dice Sara: hey, utiliza a mi sirvienta, tenga un hijo, y eso dentro de esas culturas orientales era bien recibido. Pero aquí dice Jehová. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces esto es lo que está hablando el ángel de Jehová con respecto a Ismael.
Su madre es Agar. Y entonces se le dice, hey, este Ismael va a estar en contra de todos y todos van a estar en contra de él. Pero eso no es todo lo que dice la Biblia acerca de Ismael. Dice Génesis 17:19. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces aquí Dios le está diciendo a Abraham: tú de todas maneras, aunque tuviste un hijo con Agar, que es la sirvienta de Sara, vas a tener a Isaac, el hijo de la promesa. Va a ser el segundo hijo, pero va a ser el hijo de la promesa. De Ismael, y que a vos te interesa Ismael porque al fin y al cabo es tu hijo, también lo voy a bendecir y tendrá su descendencia, y de hecho tendrá 12 príncipes, o sea, 12 hijos. Y la verdad es que eso fue lo que sucedió. Abraham con Agar tuvo 12 hijos, tuvo Ismael, quien tuvo 12 hijos, y Abraham con Sara tuvo a Isaac, quien tuvo a Jacob y Esaú, y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Así que se cumplió la promesa que Dios le dio a Agar de que su hijo iba a ser padre de multitudes y que iba a tener 12 príncipes, y de hecho Ismael tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos entonces se ubicaron en la zona que usualmente conocemos como Arabia Saudita, principalmente la parte norte de Arabia Saudita. Y recordemos que ahí en Arabia Saudita es donde está la Meca, y ahí en la Meca es donde está la Kaaba. La Kaaba es ese edificio negrito que ustedes ven en la diapositiva en la parte de atrás, y ahí en la Kaaba era donde estaban todos los dioses preislámicos. Eso ya lo vimos en la sesión número 1. Ahí estaban todas las tribus que vivían ahí en Arabia Saudita y sus alrededores, tenían ahí su representante Dios, y ahí adoraban hacia la Meca desde hace 3.000, 4.000 años aproximadamente. Cuando Mahoma quiere acabar ese politeísmo en el siglo VII, de todas maneras la gente sigue adorando hacia la Meca, aunque él supuestamente elimina a todos esos dioses y dice que solamente hay uno y que es Alá. Y entonces hasta el día de hoy, la cultura preislámica en la que adoraban hacia la Meca, después cuando nace el Islam en el siglo VII, lo siguen haciendo. Y no solamente los musulmanes hacen cosas del paganismo antiguo, los cristianos también. Y esto es parte de la serie de conferencias que veremos próximamente, que es Paganismo, Religión y Cultura, donde de otras culturas paganas el cristianismo también recogió cosas y las insertó, hizo un sincretismo para sacar lo que hoy en día conocemos como el cristianismo, que en realidad tiene muchas cosas que no son bíblicas sino paganas. Entonces el día de hoy mucha gente va a la Meca, entonces ahí para adorar. Ellos dicen que ese lugar de la Kaaba lo construyó Abraham. Posteriormente encontramos que en el siglo VII, como el Islam surge en la Meca y en Medina, entonces esta zona a mediados del siglo VII entonces está islamizada. Posteriormente, para el cambio de siglo entre el siglo VII y el VIII, años 700 aproximadamente, entonces el Islam ya se ha regado por todas estas zonas, que es la zona como medio rosadita que encontramos acá. Ahí mucha de esa gente se convirtió no precisamente en paz, porque el Islam dice mucha gente se convirtió por decisión propia, no fue a la espada. Sí, no faltan los que se convirtieron por decisión propia, pero muchos eran por intimidación con la espada. Y para el final del siglo VIII, pero en el año 750, 770, ya el Islam había llegado inclusive hasta España. Entonces España, completamente con el Islam, con los musulmanes,
y hasta Pakistán. Entonces, para el siglo VIII ya el Islam se había esparcido, no necesariamente por voluntad propia de la gente, sino a la fuerza, con la espada. Repito, el Islam se jacta de que no todo el mundo fue islamizado a la fuerza, sí, que muchos lo hicieron de decisión propia, pero sí, en realidad muchos era por intimidación de lo que ya habían hecho en el pueblo anterior, antes de que llegaran los musulmanes a su pueblo. Entonces, unos no fue con la espada, otros sí fue con la espada que llegaron a ciertos lugares y eliminaron a los que no se querían someter. Para el siglo VI, bueno, recordemos que en el siglo IV, aquí en Constantinopla, o lo que hoy en día se llama como Estambul, en Turquía, el Imperio Romano pasó la sede de Roma a Constantinopla, o la ciudad de Constantino, porque el emperador Constantino en el siglo IV quiso establecerse ahí, en lo que hoy en día es Estambul, en Turquía. Entonces ahí se dividió el Imperio Romano en el Imperio Romano Oriental y el Imperio Romano Occidental. Cuando el Islam comienza a crecer en el siglo VII y ya en el siglo VIII, llega hasta este borde. Este borde, entonces aquí queda el Imperio Bizantino, que es un imperio básicamente católico, es un cristiano, y ahí para. Pero en el siglo X ya no puede aguantarse más y los musulmanes se los llevan. Y otra vez vuelve el poder a Roma. Cuando cae en el siglo X el imperio bizantino, vuelve otra vez por tiempo completo el poder hasta Roma hasta nuestros días. Esto es un poquito de historia y lo pueden agrandar más en enciclopedias y todo eso. Entonces, en el siglo VIII ya habían musulmanes en España, que posteriormente en el siglo XV son echados fuera, al igual que como fueron echados los judíos. Pasemos a la siguiente. Para el siglo XVIII aproximadamente, entonces el Islam siguió creciendo, ya los habían corrido de España en el siglo XV, los habían corrido, pero el Islam siguió creciendo por el otro lado de Europa. Entonces, en toda esta zona, desde Grecia hasta casi Viena, estaban tratando de ingresar aún más hacia Europa, pero son detenidos por fuerzas católicas cristianas, básicamente católicas. Fueron ahí detenidos, y entonces en el siglo XVIII ahí para, y más bien en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, en 1917, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, entonces los poderes europeos como Francia, como Inglaterra, toman parte de este imperio que se llamaba el Imperio Otomano o el Imperio Turco, que tenía base ahí en Turquía. Entonces esto era llamado el Imperio Otomano o el Imperio Turco. Francia e Inglaterra toman posesión de esta tierra y comienzan posteriormente a dividírsela cuando ya no pueden tener más control sobre ella. Y comienzan a dividirla en casi las fronteras que conocemos hoy en día. Entonces, Siria estaba controlado por Francia, si no estoy mal. Otros países que estaban aquí controlados por Inglaterra, entonces comienzan a ser divididos. Ahí tenemos las naciones que tenemos hasta el día de hoy, aproximadamente, incluyendo a Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los musulmanes siempre querían que todos estuvieran bajo un solo líder o califa. Eso lo hablamos en el segundo episodio de Islam, la semana pasada. Ellos quieren tener un califa, es decir, un emperador que esté por sobre todos los países musulmanes y que hable a nombre de todos y que todos en su unidad puedan, en su unidad precisamente, tomarse el resto del mundo. A esa persona la denominan el califa y a esa zona imperial geográfica le llaman el califato. Entonces, me retrocedo un segundito. Entonces ahí tenemos precisamente el califato islámico en el siglo VIII. Luego tenemos el califato islámico otomano o turco hasta el siglo XX, 1917. Luego todos estos países son musulmanes, pero ya cada uno está haciendo lo que quiere cada uno. Pero ISIS, que de hecho es un nombre antiguo, el nuevo nombre de ellos es el Estado Islámico. El Estado Islámico quiere unir a todos los musulmanes y tomarse geográficamente 100% de esta área que está en negro detrás mío. Este mapa es muy popular, ellos lo están regando por toda la internet diciendo esto es lo que queremos hacer,
Y muchos musulmanes quieren que se vuelva realidad. Y están dando, han dado, y otros más darán sus vidas para que esto se vuelva una realidad. Porque a ellos sí los mueve morir por su fe. Están equivocados en su fe, pero no les importa dar su vida por su fe. Cosa que muchos cristianos hoy en día, no importa de qué grupo sean, no son capaces de hacer, no serían capaces de hacer. Ellos lo están haciendo, lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Ellos dicen, nosotros los musulmanes apreciamos la muerte. Ustedes los cristianos aprecian tanto la vida que entonces no se comprometen. En cambio nosotros apreciamos tanto lo que creemos que no nos importa morir. Y lo dicen y lo sacan en sus videos. Y pues claro, cuando otro musulmán escucha eso, le mueve las entrañas de que, híjole, tengo que sacar adelante mi fe. Y quieren que todo el mundo a la larga esté bajo el Islam. Este es el plan, estos países que están en negro, es el plan que tiene el Estado Islámico para que se cumpla en 5 años, para el 2020. Para el 2020 quieren que todos sus países estén controlados por el Islam, que sea un califato, que haya un califa. El Estado Islámico, el líder del Estado Islámico se autodeclaró como el califa. Entonces y tienen presencia en muchos países del mundo, especialmente ahí en África y en Asia. Entonces eso está moviendo los corazones de mucha gente que se les une, se les están uniendo cada día más y más. Sin embargo, hay un problema con todos esos países musulmanes que acabamos de ver en negro. Hay unos que son sunitas y hay otros que son chiitas. La semana pasada expliqué un poquitín acerca de la diferencia entre los dos. Solamente de manera de repaso, los sunitas son el 80% de los musulmanes y ellos consideran que el islamismo tiene esta corriente o este camino, esta manera en que se debería seguir. Los chiitas consideran que hay que seguir el Islam, pero de acuerdo a la descendencia de Muhammad o de Mahoma. Entonces su primo, que a la vez fue su cuñado, ¿cómo se dice el hijo? El suegro, ¿cómo se dice el otro? El hijo, el que se casa con la hija. Yerno, eso, gracias, que se me trae al español. Entonces era a la vez yerno y a la vez era el primo de Mahoma. Entonces se casó con una de sus hijas. Y entonces a través de él se llama Ali, o se llamó Ali. La idea es que a través de Ali se continúe la descendencia por sangre acerca de la descendencia de Mahoma y que sea el futuro líder de la siguiente generación y de la siguiente generación a través de sangre, de Ali. Pero los sunitas no quieren eso. Entonces, entre ellos dos andan agarrados. Y hay muchos grupos sunitas, hace 8 días lo mencioné, y hay muchos grupos chiitas. Entonces tienen sus diferentes maneras de pensar, pero aún así tienen algo en común los chiitas. Dentro de los sunitas hay diferentes grupos que tienen una misma manera de pensar, pero aún así tienen algunas divisiones, hay diferentes grupos, así como las denominaciones en los cristianos o como las órdenes dentro de los católicos, la orden de los jesuitas, la orden de los dominicos, etc. Entonces tienen algo en común, son católicos, pero tienen diferentes divisiones por X o Y razón. Así también los chiitas. Entonces, ¿quiénes son chiitas y quiénes son sunitas? Ya les dije que la mayoría son sunitas, un 15% de todos los musulmanes son chiitas y están concentrados principalmente en Irán, la mayoría, en Azerbaiyán, en Irak y tienen una presencia considerable en Siria, aunque son una minoría, y en Yemen, aunque son una minoría, aparte de otros estados que están aquí por el Golfo Pérsico. Entonces, por eso es que Irán manda ayuda a Yemen. Irán está metido en Yemen. Yemen ahorita básicamente no hay presidente. En Yemen no hay orden ahorita. Y mucha de la gente como es chiita está recibiendo ayuda de Irán y entonces Irán los está armando para que se implante el chiismo, la versión chiita, en Yemen. Y por eso hace como 1 o 2 años, ustedes de pronto vieron en las noticias, 2013 o 2014, que había mucha guerra en Yemen. Y era por eso, porque los sunitas están en contra de los chiitas e Irán es el que le está surtiendo de armas y todo eso a su gente chiita en Yemen. Lo mismo está pasando en Siria. En Siria resulta que Assad, el presidente, es chiita, es de una corriente chiita. Entonces, por eso Irán está apoyando a Assad.
aunque la mayoría del pueblo es sunita. Y entonces por eso están en guerra ahorita en Siria. Es una pena que el presidente Barack Obama, por ejemplo, él no reconoce que muchas de las cosas que está pasando en el mundo, él sí lo declara terrorismo, pero no dice de qué tipo. Es islámico, porque la gente que cree en el Islam tumbaron la Torre Gemelas, porque creen en el Islam están tomándose el mundo. Pero él dice, no, es solamente terrorismo. Que sean musulmanes es una coincidencia. El manual de la guerra, que fue escrito por allá en Asia, en Japón, si no estoy mal, dice que uno no puede ganarle la guerra a un enemigo que uno no conoce. Si uno no puede identificar a su enemigo, no va a saber con quién está peleando y cómo ganarle. Hasta que este grupo de personas, incluyendo a este presidente, no caigan en cuenta de cuál es la razón por la cual esta gente se está peleando, siempre va a haber guerra. Nunca va a haber un acuerdo. La razón principal por la cual hay guerra en estos lugares, más que por poder político y económico, es creencias, religión. En este caso, del mismo grupo, islámicos, pero que unos son sunitas y otros son chiitas. De hecho, me hace acordar de Irlanda del Norte, cuando estaba la guerra entre los protestantes y los católicos, y había muchas bombas en los 70s y en los 80s, quizá principalmente. Que ambos son cristianos, los católicos y los protestantes, pero obviamente en unas facciones muy extremas, tanto que colocaban bombas, etc. Bueno, es esto mismo, son musulmanes, ambos, solo que unos son sunitas y otros son chiitas, y esa es la razón de la guerra principalmente. Entonces, estos que están aquí en verde más oscurito son los chiitas y están principalmente en esta zona del planeta. Y también están en Líbano, un gran porcentaje. Desde hace 1300 años, en el siglo VII, entonces ha habido guerra entre los musulmanes, unos expandiendo el Islam a la fuerza, y dentro del Islam, porque hay diferentes grupos, entre ellos ha habido guerra. Dentro de ellos mismos siempre han habido muertos. Y van a haber muchos más porque son muy aferrados uno a su sunismo, otros a ser chiitas, y se están matando desde hace siglos. No es nada nuevo. Lo que pasó en el septiembre 11 del 2001 es simplemente que nos tocó a nosotros bien fuerte en Occidente. Pero siempre ha existido allá, desde el siglo VII. Ahora, todos ellos detestan a Israel. Israel es el único estado no islámico en el Medio Oriente. De hecho, es el único estado judío en el mundo, y pues ellos detestan la presencia de Israel en medio de ellos. En 1948, cuando se fundó la nación de Israel, entonces hubo guerra. No querían que Israel se independizara, se formara como una nación. Posteriormente, en el año 1967, entonces intentaron atacar a Israel, y fue lo que se denominó la Guerra de los 6 días. En esa Guerra de los 6 días, Israel tenía posesión solamente de esta zona que está en gris. Pero cuando lo atacó Egipto, Jordania y Siria, entre otros estados, pero principalmente estos tres, entonces Dios hizo un milagro, y en lugar de que acabaran con Israel, más bien Israel le quitó terreno a ellos. Entonces Israel le quitó la península del Sinaí a Egipto, Israel le quitó lo que se denomina el West Bank o Cisjordania al estado de Jordania, e Israel le quitó la zona que se llama Golan Heights o los Altos de Golán a Siria. Entonces, en lugar de perder Israel, ganó. Eso no les gustó a los musulmanes. Entonces los musulmanes, es más, hubo inclusive gente de otros países lejanos, desde Argelia inclusive ayudando, desde Irak ayudando. No, aparte de estos tres principalmente, de Egipto, Jordania y Siria. Posteriormente, en 1973, esos mismos estados, más otros más, incluyendo a Cuba. Cuba mandó soldados inclusive a esta guerra porque los cubanos estaban entrenados en tanques de guerra rusos. Porque Cuba ha estado siempre bajo el dominio de, bueno, siempre no, en las últimas 6 décadas, bajo el dominio de Rusia, de la Unión Soviética. Entonces eran experimentados. Rusia le estaba proveyendo armas, o la Unión Soviética le estaba proveyendo armas a Egipto principalmente y a la coalición árabe musulmán. Estados Unidos le estaba proveyendo armas a Israel.
Al estar Estados Unidos proveyéndole armas a Israel y la Unión Soviética a la cabeza de Rusia, a Egipto y las demás de la Alianza Árabe Musulmana, entonces eso creó tensión entre Estados Unidos, la Unión Soviética, y entre los países productores de petróleo contra Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, entonces comenzaron a subir los precios del petróleo para hacerle guerra económica a Estados Unidos, porque en 1973 Israel venció, no se la llevaron, no la acabaron, aunque tenían el apoyo de la Unión Soviética, y esa tensión entonces hizo que subieran los precios del combustible. Hoy en día, esta semana, estamos en la última semana de noviembre del 2015, para efectos de esta conferencia, hay otra guerra económica. En este caso, de los países musulmanes de la OPEP, la mayoría son musulmanes, está también Venezuela y Ecuador, la mayoría son musulmanes, y están en una guerra económica de petróleo, en este caso principalmente contra Rusia, porque Rusia está tratando de incrementar el precio, porque Rusia quiere tener mayor presencia en el mundo, pero para tener más presencia en el mundo necesita plata con que pagar esa presencia. Y también están tratando de hacer guerra a Estados Unidos por fracking. Fracking es romper el piso y ya cuando no hay más petróleo cerca a la tierra, a la superficie, entonces siguen bajando más y luego van horizontalmente. Y al ir horizontalmente entonces también meten muchos químicos y muchas cosas que de hecho en realidad contaminan un poco la tierra. Pero entonces hay otras maneras, ya no tienen que abrir varios huecos hacia abajo, sino que uno solo y luego se van por los lados. Eso de fracking es lo que está haciendo que Estados Unidos sea hoy en día uno de los mayores productores y exportadores de petróleo, hoy en día. Pero para hacer ese fracking requiere mucha ingeniería, muchas máquinas, muchos químicos, mucho dinero. Entonces los países de la OPEP lo que están tratando de hacer es bajar los precios del petróleo. Con eso ni Rusia ni Estados Unidos pueden hacerle mucha competencia a ellos, porque ellos solamente tienen que sacarlo, los árabes solamente tienen que sacarlos, tienen fácil acceso a su petróleo, mientras que los rusos tienen que descontaminarlo, mientras que los estadounidenses tienen que hacer fracking y romper tierra y meter químicos, y eso es costoso. El barril de crudo estaba hace un año aproximadamente en $110. Hoy en día está como en $40 y se dice que va a bajar más. Dice que puede bajar a menos de $30 pronto. Es guerra económica. Y recordemos lo que dijo Génesis, la palabra que se le dio a Agar: hey, tu hijo va a estar en contra de todos y la de todos en contra de tu hijo. Lo estamos viendo, lo hemos visto suceder desde milenios. Pero en nuestros días, más que nunca, gracias a los medios de comunicación, estamos viendo que todo el mundo está ahora así con los musulmanes, todo el mundo está así ahora con el Islam, todo el mundo está así económicamente con los de la OPEP. Todos contra uno, uno contra todos, exactamente lo que decía Génesis. También Génesis dijo que iba a tener una gran descendencia de Ismael, y pues ahí tenemos varios de los hijos de Ismael, entre ellos los árabes, y ahí estamos hoy en día. Lo que estamos viviendo hoy en día fue prescrito en Génesis, fue predicho hace miles de años. En esa guerra económica contra Estados Unidos de la OPEP, por los países de la OPEP, en la década de los 70, cuando Israel resultó venciendo en la guerra de 1973, entonces eso generó un malestar entre los países musulmanes. Y eso hizo que entonces Irán comenzara a volverse más radical. Irán tenía un líder que se llamaba el Shah. Y el Shah estaba del lado de los estadounidenses. En 1979 la revolución iraní musulmana ya no aguantó más, lo corrieron del poder a él y más bien llegó a ese país el ayatollah Khomeini. Entonces Khomeini tomó el poder que dejó el Shah en 1979 y ahí básicamente se formó la República Islámica de Irán.
De ahí en adelante, de 1979 hasta nuestros días, entonces Irán, que son chiitas, que son muy agresivos, que son muy fanáticos en su religión, a la cabeza de Ayatollah Khomeini establece la República Islámica de Irán. Al ser la República Islámica de Islam, obviamente todos los que son pastores o cristianos no tienen lugar en ese país, excepto en la cárcel o que los maten, porque es una república islámica. Obviamente no se puede evangelizar, obviamente no se puede repartir Biblias, y el que lo haga va a la cárcel, lo torturan o lo matan. Entonces desde ahí comenzó la radicalización de Irán hasta nuestros días. Lo que pasa con los chiitas en Irán es que ellos consideran que hay que ser muy literal al Corán, a lo que enseñó el profeta, y que hay que esperar la venida del Mahdi. El Mahdi es el Mesías de los chiitas. Este Mahdi se supone que va a regresar cuando haya una guerra global, y cuando haya tanta guerra, ahí se va a aparecer este Mesías musulmán chiita llamado el Mahdi. Se va a aparecer y va a traer paz al mundo. Va a acabar con todos los que no son islámicos, y esa es la manera de traer paz al mundo. Es un Mesías de guerra que va a acabar con todos los que no sean musulmanes. Eso es lo que ellos consideran en su religión que tiene que suceder, pero recuerden que es la República Islámica del Islam, de Irán. En otras palabras, la misión del país, la misión del gobierno es ayudar a traer el Mahdi. Y para ayudar a traer el Mahdi se necesita caos. Y por eso es que están detrás de la bomba nuclear. Este año firmaron un tratado de paz con Estados Unidos y otros países aliados. Digamos que un tratado de paz, pero en realidad es para que no produzcan armas nucleares, porque tienen ayuda de Rusia y principalmente de Corea del Norte para hacerlo. Entonces, y de hecho los israelíes les han bombardeado bases, les han metido virus a las máquinas de ellos para que no puedan producir el material de alto grado explosivo. Es algo de guerra, es algo de espionaje, es algo terrible lo que está pasando. El todo es que ellos firmaron un tratado de que ya no le van a hacer, y el presidente Obama anda contento con eso, y los países aliados. Pero es que en el Islam, y esto lo mencioné en la clase pasada si no estoy mal, ellos consideran que está bien mentir para sacar adelante la causa del Islam. A ellos no les importa mentir con tal de sacar adelante el Islam. Entonces si dicen no vamos a producir la bomba nuclear, jejeje, eso es lo que están haciendo. Eso es literalmente lo que están haciendo. Yo he estado en Azerbaiyán y precisamente, o sea, yo sé que los chiitas son muy apegados a esta corriente teológica. Entonces desde 1979 hay una guerra de Irán contra el resto del mundo, principalmente con dos personajes. Una, el Ayatollah Khomeini comenzó a decir todos los viernes que es el día de cuando la gente se reúne en las mezquitas. Los viernes es el día de los musulmanes, los sábados el día de los judíos, históricamente el domingo para los que son cristianos y los paganos de la antigüedad también. Pero en el caso de los musulmanes chiitas de Irán, entonces todos los viernes gritan lo que el Ayatollah Khomeini les dijo que comenzaran a decir: muerte al Satanás grande, muerte al Satanás pequeño. El Satanás grande siendo Estados Unidos, el Satanás pequeño siendo Israel. Eso lo gritan todos los viernes. Y Estados Unidos, a la cabeza del actual presidente Barack Obama, dicen: no hay problema, son nuestros amigos, no hay rollo, tenemos tratados de paz y vamos a verificar, y no van a verificar nada. Esta gente va a sacar sus planes como sea. Los iraníes están construyendo las nuevas bases o estaciones o plantas de procesamiento nuclear debajo de las universidades, porque Israel tenía la costumbre de mandar aviones y acabar con sus centros nucleares que estaban sobre la tierra, en lugares abiertos en el campo principalmente, pero ahora al estar debajo de las universidades ya no pueden mandar una bomba a la universidad. Entonces abajo están los centros de procesamiento y laboratorios,
no los pueden tocar, porque si Israel llega a hacer eso, le van a caer a Israel. Entonces, Irán sabe qué es lo que está haciendo. Irán son chiitas, como les dije, pero sus vecinos de al lado, los iraquíes, ellos estaban controlados por unos chiitas, por unos sunitas, aunque la mayoría eran chiitas. En los 80 hubo una guerra entre Irán y los iraquíes por causa de una porción de tierra por acá, pero más que la porción de tierra era una oportunidad de Irán para tratar de correr a los sunitas que estaban en el poder y así los chiitas, que eran la mayoría del pueblo, llegaran al poder, pero no llegaron a ningún lado. Entonces quedaron empatados, no pasó nada. Posteriormente, en 1990, Saddam Hussein, desde Bagdad, ordenó que los ejércitos iraquíes se tomaran a Kuwait. Cuando se tomaron a Kuwait, Kuwait era uno de los, o Kuwait en español, disculpa. Entonces, los países que le compraban petróleo a Kuwait, pues protestaron porque entonces Irak estaba tomándose otro país. Tendrían que hacer ahora negocios era con Irak en lugar que con Kuwait. Y entonces ahí comienza lo que se llama la guerra del desierto, o Desert Storm, de 1990. Hubo varias guerras, la primera comenzó en 1990. Ahí entonces, posteriormente, después de varias guerras, Irak es tomada finalmente, pero no es quitado Saddam Hussein. Los ejércitos de Irak se devuelven en la primera guerra del desierto, pero vuelve a haber otra guerra, pero esto va calentando los ánimos de los musulmanes. Y ese calentamiento de los musulmanes hacia el oeste, o sea, en odiar al oeste, inclusive viene de un tiempo atrás, y vamos a regresar un par de décadas en la historia. En los 70s, la Unión Soviética se toma Afganistán, que no tenía un gobierno sólido. Ahí está una persona que se llamaba Osama Bin Laden. Osama Bin Laden entonces recibía ayuda desde la CIA de Estados Unidos para poder atacar a las tropas rusas o de la Unión Soviética que están en Afganistán. Ahí eran amigos, la CIA era amiga de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden trabajaba para la CIA de los Estados Unidos. Posteriormente, la Unión Soviética sale de Afganistán. Afganistán sigue con sus tribus y hasta el día de hoy de esas tribus, hay muchas tribus que no se quieren juntar las unas con las otras, entonces no hay un gobierno sólido en Afganistán hasta el día de hoy. Muchas tropas aliadas están ahí todavía en Afganistán. Inglaterra, Canadá, y si no estoy mal también tiene tropas en Afganistán hasta el día de hoy. El punto es que eso ha generado ciertas tensiones o sea, Estados Unidos y los musulmanes a veces han estado al mismo lado, pero la mayor parte del tiempo han estado en lados opuestos. Osama Bin Laden, después de que salen las tropas de Afganistán, no le gusta que el mundo está siendo controlado mucho por Estados Unidos y los cristianos y los judíos, o los judío-cristianos que viven en Estados Unidos y en otras partes del globo, en Europa principalmente. Entonces él se radicaliza y dice, ya no más de eso andar de amigo de mis enemigos, ya no más. Y entonces él comienza lo que se llama Al-Qaeda, que significa la base o la base donde uno comienza a construir. La base es volver al Islam puro. Entonces ahí comienza otra vez la guerra de los musulmanes contra Estados Unidos y ahí es donde en el 2001 comienza ya la guerra abierta del extremismo islámico, que en realidad no son tan extremos, sino que simplemente están practicando lo que el Corán dice. Están siguiendo el ejemplo de lo que el profeta Mahoma hizo. Recuerden que Mahoma salió de Medina, esto lo hablamos en la clase anterior, salió de Medina hacia la Meca a tomársela a la fuerza después de varias guerras. Entonces estos musulmanes, en la cabeza de Osama Bin Laden, están haciendo simplemente lo que el Corán les dice, hay que tomarse el mundo y el que no, pues hay que bajarlo, el que no se quiera volver musulmán. Y entonces atacan a Estados Unidos en septiembre 11 del 2001. Ahí nos dan una muestra del amor que tiene el Islam
por los que no son islámicos. Eh, Varios presidentes han dicho que el Islam es una religión de amor, de paz, pero en realidad llevan 13 siglos matándose entre ellos mismos, solo que en las últimas décadas ahora se están metiendo con nosotros abiertamente. Ahí entonces Estados Unidos dice: tenemos que ir a Afganistán, tenemos que ir a Irak, tenemos que ir a acabar donde esté Al Qaeda. Se meten a Irak, aunque Irak no era un lugar donde Al Qaeda estuviera metido, pero en el 2001 está George Bush hijo en la presidencia, y su papá fue el que trató de tomar Irak la primera vez en el 90 y no pudo. Entonces esta vez el George Bush hijo sí lo hizo, y obviamente él y el vicepresidente Dick Cheney en esa época, ambos tenían intereses petroleros. Entonces la guerra de Irak es básicamente por petróleo a la larga. Y entonces ahí en Irak, desde el 2001, andan concentrados muchos ejércitos del mundo. En Irak, también ahora en Siria hasta el día de hoy. Y esa zona del río Éufrates, aquí está el río Éufrates, y todo el río Éufrates está bajo poder de países musulmanes: Turquía, Siria, Irak, llegando hasta Kuwait e Irán. Todos estos son países musulmanes, y desde el 2001 ejércitos de casi todo el mundo, de una u otra manera, están ahí concentrados. Y pues obviamente ha estado la guerra del Golfo Pérsico, la 1, la 2, aviones, tanques. Eso ahorita es una zona minada básicamente. El punto es que hoy en día la zona del río Éufrates está con toda la atención del mundo. Ahí está básicamente el nicho de la cultura musulmana. ¿Qué tiene que ver con todos nosotros? Tiene que ver, todo que ver, precisamente, valga la redundancia, en lo económico, porque el petróleo es el principal material para hacer plásticos. Entonces todo lo que hoy tenemos que tiene plásticos sale de derivados del petróleo. Para transportación, para comercio se necesita el petróleo. Y estos son de los países mayormente productores en esta zona. Y ahí entonces están muchos países metidos, inclusive por cosas políticas y religiosas. Religiosas de Irán, por ejemplo, que quiere proteger a Siria, a Assad, en Siria. Rusia, que tiene una base naval en Siria, la única que tiene en el Mediterráneo, y no la quieren perder, por eso Rusia está ahí también apoyando a Assad. Entonces los intereses de países del norte, del sur, del oriente, del occidente, están ahí todos concentrados en la zona del río Éufrates. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a la zona del río Éufrates en los últimos tiempos? Dice Isaías 17, profecía sobre Damasco. Apocalipsis 9:13, me equivoqué. Apocalipsis 9:13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces, volviendo otra vez en el capítulo 9, en el versículo 15, dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Y dónde fueron desatados? El versículo 14 nos lo dice: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y esta es la sexta trompeta. Recordemos que en Apocalipsis, para los que ya vieron la serie de Apocalipsis, están primeramente los 7 sellos, luego las 7 trompetas, luego las 7 plagas. La sexta trompeta es la que acabamos de leer,
y dice específicamente la zona del río Éufrates. Desatan los 4 ángeles que están allí, y estos ángeles son mala onda, porque cuando sean desatados va a morir una tercera parte, perdón, va a morir. Desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados a la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Son tantos números que a veces se me traban. La tercera parte de los hombres. ¿Será solamente esa zona geográfica del mundo de Oriente Medio? ¿Será de todo el mundo? Lo que sí sabemos es que hay ejércitos de todo el mundo ahí concentrados. Sabemos que los iraníes, sabemos que el Estado Islámico quieren tener acceso a bombas nucleares y explotarlas en Europa, en Estados Unidos. ¿Guerra global? ¿Será la tercera guerra mundial? Y justo es en el río Éufrates. Y en la historia de la humanidad, en los últimos 500, 1000 años, no habíamos tenido tanta concentración de poder sobre el río Éufrates, no era tan importante como lo es hoy en día. Y para que muera una tercera parte de los hombres es porque tiene que haber unas armas que hace 500, 1000 años no habían, pero hoy sí. Y para los que ya vieron la serie de Apocalipsis, después de los sellos, suceden las trompetas de una manera consecutiva y rápida. En esa rapidez, como va el mundo andando, ¿será que también va a suceder lo siguiente? En la Biblia nos habla el Salmo 83 de una guerra que aparentemente no ha sucedido, históricamente no hay algo que confirme que ya haya sucedido. Y en el Salmo 83 encontramos a Jebal, que está en lo que hoy en día es Líbano, Tiro, que hoy en día está en lo que es también Líbano, Filistea, que es lo que está aquí, que es Gaza, los amalecitas, que están en la zona de la península arábiga, los hagaritas, que es Egipto hoy en día, los ismaelitas, que son Arabia Saudita, los árabes, las tiendas de Edom, que hoy en día son los de Jordania, los moabitas, que hoy en día es la zona de Jordania, Amón, que hoy en día es la zona de Jordania todavía, y los asirios, que están en la parte norte de lo que hoy es Siria. Ahí están los nombres de los grupos que menciona el Salmo 83, que ustedes lo pueden leer después, ahorita no hay tanto tiempo para leerlo. Y ahí están las naciones que representan hoy en día, y esa guerra no ha sucedido. Entonces, ¿será que al desatar esos 4 ángeles va a hacer que estas naciones se unan en guerra contra Israel? Porque todas están al lado de Israel, y todas odian a Israel. ¿Será que entonces ahorita se están concentrando, mirando hacia el futuro? ¿Será que ahorita se están concentrando las naciones de la tierra, no solo los musulmanes, pero las de la tierra, porque ahí tienen soldados? Ahorita Francia está mandando más soldados por lo que le acaba de pasar. Rusia también, porque le acaban de bajar un avión los del Estado Islámico. Y China tiene presencia ahí para apoyar a Rusia con un barco en el mar Mediterráneo. ¿Será que se están concentrando precisamente los ejércitos de las naciones para que se dé lugar esto que está pasando, que menciona la Biblia, acerca de desatar los 4 ángeles y que va a haber un revolcón tremendo en el río Éufrates? Mi respuesta es sí, eso es lo que está pasando. Y miremos lo que dice ahora Isaías 17. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas. En Mahá se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Volviendo al versículo 1, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Damasco es históricamente conocida como una de las ciudades más antiguas del planeta, si no la más antigua, hasta el día de hoy. Nunca ha dejado de existir. Ha sido atacada, pero nunca ha dejado de existir. Esto fue dicho por el profeta Isaías hace 2700 años aproximadamente. Y hoy en día, ¿qué noticiero de televisión no menciona a Damasco una vez a la semana? Ahí está el Estado Islámico, está Rusia, está Assad, están los intereses de Irán que están tratando y todo tiene que ver con Damasco, 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 Damasco. El Estado Islámico se quiere tomar a Damasco, se quiere tomar a toda Siria. Pero si se tomaran a Damasco y atacaran a Israel, e Israel responde y levanta la ira de todos los países musulmanes de alrededor,
más el odio que ya tiene globalmente, porque como le dijo el primer ministro Netanyahu hace 2 meses y medio, que el 70% de las resoluciones del mundo a través de las Naciones Unidas son en contra única y exclusivamente de Israel. O sea, ya el 70% del odio está ahí. Para llegar al 100% no le falta nada, solamente es que la rieguen un poquito más ahí en el Medio Oriente y para que el resto del mundo se vuelva del 70 al 100% en contra de Israel. ¿Será que entonces, al suceder la guerra del Salmo 83, en respuesta a eso, Israel de pronto va a desaparecer a Damasco? Porque Israel tiene con qué. Y entonces obviamente eso va a ser una de las trompetas y va a ser una de las cosas del fin del mundo como lo conocemos, porque el mundo va a seguir por 1000 años más, el Señor va a reinar por 1000 años sobre esta tierra cuando Él regrese. Eso nos lo dice claramente el libro Apocalipsis. ¿Será que entonces esa va a ser la guerra que va a hacer que desaparezca Damasco? Porque Damasco va a desaparecer según el texto bíblico y todavía no ha sucedido, pero ahí está candente la cosa ahorita, está súper candente. Miremos lo que dice Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, aquí nos está hablando la Biblia esta es la sexta copa. Recordemos, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Esta es la sexta copa. Esta es de lo último de la ira de Dios que aparece en el libro Apocalipsis. Y dice, primeramente, que el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, otra vez. Esto que estamos viendo en el gran río Éufrates desde 1990, con los ejércitos del mundo concentrándose ahí hasta nuestros días, lo que iba a ser una guerra de un par de años y luego nos vamos y dejamos otra vez a los musulmanes ahí quietitos en el Éufrates, ya lleva casi 3 décadas. Y siguen ahí y la cosa se está incrementando, los problemas están creciendo, el Estado Islámico se está viendo más fuerte. Entonces, ¿será que precisamente para que eso suceda en la sexta copa, o para lo que suceda en la sexta trompeta, que es primero que la sexta copa, tiene que comenzar en algún punto en la historia? Pues es mi entender que este espacio que estamos leyendo de la Biblia, estas cosas que están pasando en la realidad y que vemos en las noticias, vienen desde 1990 abiertamente. 1990, primera guerra del desierto, comienzan los gobiernos del mundo a mandar sus ejércitos para liberar a Kuwait, y desde ahí hasta nuestros días no ha cesado el rollo ahí en el río Éufrates. Para que suceda la sexta trompeta y para que posteriormente suceda la sexta copa, tuvo que haber sucedido algo que diera lugar a que sucediera eventualmente. Como dije hace unos instantes, desde 1990 creo que ese ha sido el mover hasta nuestros días y no va a cesar. Posteriormente va a haber la destrucción de Damasco, y luego nos dice el versículo 12, al final del versículo 12 de Apocalipsis 16, y el agua del río Éufrates se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y en la serie de Apocalipsis y las ciencias y las noticias de hoy, hablamos acerca de la Organización de Cooperación de Shanghái. Entonces, la Organización de Cooperación de Shanghái tiene todos estos países de Asia, que era básicamente, inicialmente en 1996, la unión entre Rusia y China, porque Rusia se quedó sola cuando cayó la Unión Soviética en el 91, y China estaba también sola contra el mundo. Dijeron, unámonos, porque armamentísticamente yo sola como Rusia no puedo, si me ataca Estados Unidos o los aliados, o la OTAN, y China lo mismo, sola no puedo. Pero si nos unimos, aunque ambos éramos comunistas en el siglo XX y nos odiábamos, pero si nos unimos, ya le podemos hacer frente al nuevo orden mundial de los países de Occidente a la cabeza de Estados Unidos y de Europa. Ahí firman el Tratado de Shanghái en el 96, y en el 2001 ya forman la Organización de Cooperación de Shanghái, donde le abren camino a más naciones. Pero desde julio de este año 2015, hace unos mesecitos atrás, India y Pakistán ya forman parte oficial de la Organización de Cooperación de Shanghái. Lo que significa que si a mí un país me ataca,
todos los demás países de la Organización de Cooperación de Shanghái me van a defender de ese país que me atacó. Si ese país es de Occidente, si es de Estados Unidos, si es de Europa, no importa, y toca a uno de nosotros, todos respondemos. Es una OTAN de los países del este. OTAN es de los países de Europa occidental a cabeza de Estados Unidos, liderados por Estados Unidos. La OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, es la versión de la OTAN, pero de los países asiáticos, que en la Biblia lo llama, Apocalipsis 16:12, los reyes del Oriente. Y este año, hace unos meses atrás, en julio, India, que es la segunda nación más grande del planeta, acaba de formar parte, y con Pakistán, ambos son poderes nucleares. Ambos tienen poder nuclear. Cosa que lo que dice Juan, que vi que el ejército era 200 millones de personas, entre China y la India pueden poner fácilmente 200 millones de personas armadas. Y que sean los reyes del Oriente, ahí los tenemos en unidad, la Organización de Cooperación de Shanghái. Y la mayoría de estos países, y muchos de estos países tienen asociados a países musulmanes. Irán, que son chiitas, Pakistán, inclusive tienen a un país de Europa, Bielorrusia, para completar. Y varios de estos países que están aquí en el Oriente Medio tienen lazos con Rusia. Por ejemplo, Siria, que no hace parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, pero Siria tiene intereses de Rusia ahí, que es la base militar, y de hecho hace poco, este año la acaban de ampliar para que sea una base también aérea. La base naval ahora también es aérea. Entonces Rusia le interesa lo que le pase a Siria, y Siria está de amiga con Irán. Entonces lo que le pase a Siria le importa a Irán, y si le importa a Irán le va a importar a la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Me van a entender? Uno tras otro, una cadena de intereses. Una cadena de intereses que va a hacer, que va a lograr que tarde que temprano, posteriormente a la guerra del Salmo 83, suceda la guerra de Ezequiel 38 y 39. La guerra de Ezequiel 38 y 39 tiene que ver mayormente con países musulmanes. Ezequiel 38 y 39 lo pueden leer en sus casas después, pero básicamente nos menciona a países que hoy en día son Libia, que hoy en día es Sudán y Egipto, Irán, Turquía, Siria, y para completar, un amigo de muchas de estas naciones, Rusia. Esa es la guerra que menciona Ezequiel 38 y 39, que a la larga la Biblia lo menciona en otras partes, como que todas las naciones van a venir y reunirse en contra de Israel, en contra de Jerusalén, más específicamente lo menciona Zacarías 14. Y básicamente sería la última de las guerras, que sería la guerra de Armagedón. Ezequiel 38 y 39 es básicamente la guerra de Armagedón. Y ya cuando todas estas naciones, que en su mayoría son musulmanas, y la Biblia menciona estas, pero no indica que las otras no estén en cooperación con estas, porque también hay cooperación entre estos estados. Ya les dije que la guerra de 1967 estaba principalmente Egipto, Siria y Jordania, pero que habían otras naciones apoyando, inclusive en 1973 hasta Cuba. Aquí nuestros vecinos estaban también apoyándolos. Marruecos estuvo apoyándolos, Marruecos, que queda aquí en Morocco. Entonces, estos son los países que menciona Ezequiel 38 y 39, pero no significa que sean solamente ellos, porque también puede haber ejército precisamente de todo el mundo, pero que estos sean los que estén ahí más cerquita, pendientes de lo que está pasando. Cuando eso suceda, la guerra de Ezequiel 38 y 39, basado también en lo que nos dice Zacarías 14 y basado en lo que nos dice el libro Apocalipsis, capítulo 19, si no estoy mal, precisamente es cuando el Señor Jesucristo regresa por segunda vez y detiene al mundo de que eliminen a Israel y les va a dañar el sueño a los chiitas, porque los chiitas de Irán están esperando al Mesías musulmán chiita llamado el Mahdi. Ellos dicen que cuando regrese su Mahdi, cuando haya una guerra global, un caos global, y lo va a ver, va a haber esa guerra, va a haber ese caos, va a aparecer el Mahdi, y junto con el Mahdi va a aparecer el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le va a decir a la humanidad, especialmente a los cristianos que sobrevivan toda esa calamidad: hey, ustedes están siguiendo a la persona equivocada, no me sigan a mí, sigan al Mahdi. Igual que yo, síganlo a él. Así como yo sigo al Mahdi, síganlo a él.
Eso es lo que dicen los chiitas. Y recuerden que ellos quieren la bomba nuclear y tienen el apoyo y la amistad de Corea del Norte, de Rusia, de Siria, y están ahí al lado de Israel. Y recuerden que ahí está el río Éufrates y los países de la Tierra están ahí concentrados desde 1990 y van a suceder todas las cosas que acabamos de leer. Pero nosotros sabemos que la farsa de los chiitas no va a terminar como ellos creen, sino más bien con el segundo retorno del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, ahorita hemos visto, en la sesión de hoy, hemos visto lo que ha pasado con el Islam desde el siglo VII, históricamente cómo se han esparcido, cómo han influenciado política, económica y religiosamente el globo, especialmente en África y en Asia, y hasta Europa. Cómo ahora el Estado Islámico quiere lo que muchos musulmanes quieren que suceda, y es que el Islam gobierne políticamente con un califato y económicamente y religiosamente el norte de África, el sur de Europa y parte de Asia. Que el Estado Islámico precisamente es la consecución, es que suceda lo que ellos quieren, que el Islam gobierne el mundo. Entonces muchos ven al Estado Islámico como una respuesta, otros no. Pero muchos sí, y esos que sí lo ven como una respuesta dan sus vidas con gusto por eso. Y estamos enfrentándonos a un grupo de personas que están muy radicales, muy apegadas a esas creencias extremas y que nos afectan nuestra política internacional y local, economía global y local, porque como ellos manejan el petróleo nos afectan los valores de todo lo que tenemos, todos los plásticos, todas las cosas que tenemos. Y hemos visto también hoy cómo se está preparando el ambiente apocalíptico de lo que va a suceder alrededor del río Éufrates con Damasco, que son países musulmanes ahí en Siria y la zona del río Éufrates. Lo que nos dice Ezequiel 38 en 39 y primeramente anteriormente el Salmo 83. Toda esa consecución de guerras y situaciones que va a crear esta calamidad, y lo que está en la mira es Israel. Por más de que son musulmanes y están viviendo su religión y todo eso, ellos odian a Israel, y todo lo que sucede política y económicamente es simplemente para cumplir lo que religiosamente quieren, y es acabar con Israel y el resto del mundo que no es islámico. No van a poder lograrlo, porque entonces su Mahdi no se va a aparecer, pero sí se va a aparecer el Señor Jesucristo. Y lo que estamos viendo hoy en las noticias, y desde 1990 simplemente ya fue escrito en la palabra de Dios, desde Génesis, donde los islamitas o los musulmanes, descendientes de los islamitas, árabes, persas, etc., iban a estar contra todo el mundo y todo el mundo en contra de ellos. Y Dios le dijo a Ismael, a Agar, tu hijo va a ser padre de 12 naciones, 12 príncipes, y hasta el día de hoy son resto de gente, son mucha gente, y tal como el Señor lo predijo que iba a hacer, iba a tener una gran descendencia, iban a estar contra todo el mundo iba a estar contra ellos. Vimos lo que la profecía dijo, más o menos colocamos un orden de cómo serían las cosas. Primeramente Salmo 83, luego Ezequiel 38, 39, Armagedón y luego el segundo regreso del Señor Jesucristo. Al estudiar el Islam, hemos podido ver que lo que la Biblia ya había predicho se ha cumplido, se está cumpliendo, y muy pronto se cumplirá lo poquito que resta, porque no falta mucho. Espero que con estas 3 charlas, la primera acerca del pre-Islam, todo lo que sucedió desde la creación del mundo hasta el siglo VII, con la segunda charla mirando qué es lo que creen en el Islam, y con esta tercera charla de lo que ha pasado desde el siglo VII hasta nuestros días y lo que está a punto de suceder en el futuro, les quede más claro de cómo todas las cosas tienen que ver con todo, que aunque estudiamos otra religión que es el Islam, tiene todo que ver con nosotros, porque también ven a Abraham como su padre, así como para nosotros Abraham es nuestro padre de la fe. Padre de la nación judía físicamente, pero padre de la fe espiritualmente hablando, como cristianos también. Entonces todo tiene que ver con todo. Lo que pasa con ellos nos afecta en todas las áreas de nuestra vida social, política, económica, religiosa, en fin. Y no es nada más de lo que Dios ya había predicho, y por eso podemos confiar en la Biblia y en el Dios de la Biblia, porque nos ha avisado, y con consecución exacta hemos podido ver que las cosas del pasado sí sucedieron, las de ahorita estamos viendo las noticias que están sucediendo, por lo tanto podemos confiar que las del futuro van a suceder, y podemos entonces confiar en que Él tiene la razón y que Él es la respuesta a través de Jesucristo. Espero que hayan comprendido un poquito más acerca del Islam y puedan entonces ayudar a otra gente a entender
que no es solamente algo geopolítico internacional por allá, tiene todo que ver con nosotros, con toda nuestra economía y política, pero principalmente con nuestras creencias.